Hay historias que la tierra misma guarda como secretos, historias que el viento arrastra entre los surcos y que los animales entienden mejor que los hombres. Esta es la historia de un burro viejo que se negó a morir cuando su amo lo condenó, y de un hombre rico que descubrió demasiado tarde que la riqueza no compra lealtad ni borra las deudas del corazón. En el valle de San Medardo, donde el pan huele a mañana y las campanas llaman sin prisa, ocurrió algo que nadie olvidaría. Un milagro nacido del polvo. Una lección enterrada en vida que brotó más fuerte que la soberbia. Porque hay días en que un rebuzno pesa más que toda la plata del mundo, y noches en que los recuerdos cobran con intereses lo que el orgullo intenta callar. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de un animal fiel, sino el juicio silencioso de la tierra contra quien traiciona lo que un día le salvó la vida. El valle de San Medardo amanecía como siempre, con el olor a pan recién horneado o que escapaba de las chimeneas, el humo azul elevándose con calma y la campana de la ermita llamando a una oración breve que pocos escuchaban, más por prisa que por fe. Los campos, verde y oro, se abrían como mantos extendidos al sol. Las acequias corrían mansas y las alondras, desde los cables, parecían puntadas negras sobre el cielo. En medio de esa plenitud se alzaba la hacienda de Leandro Villalta, el granjero más rico del valle. Una casa grande, encalada, de tejas rojas, con un pórtico de madera donde pendían racimos de maíz y ristras de ajos, y un patio empedrado donde las sombras a mediodía tenían la forma de los años. Bodegas, graneros, corrales y un pozo de brocal gastado completaban el cuadro. Todo olía a abundancia, a orden, a triunfo. Leandro salía cada mañana con un bastón de nogal, no por necesidad, sino por gesto, y revisaba lo suyo como un general pasa revista a su ejército. Los peones se encorvaban, los capataces asentían, y él, con una media sonrisa, marcaba instrucciones que sabían a decreto. «Más agua para la alfalfa del sur», decía sin mirar a quien lo oía. «Ese portillo, que lo levanten hoy mismo. La vaquilla pinta no pisa el prado nuevo hasta que yo lo diga». Su voz era seca, medida, con una autoridad que no necesitaba elevarse. Los hombres lo obedecían por costumbre y por miedo. No era cruel al modo vulgar, jamás un grito de taberna ni la violencia por capricho. Su crueldad era más fina, la de quien cree que todo es suyo por derecho. Y nada, ni los frutos, ni la lluvia, ni el trabajo ajeno, parecía contradecirlo. En el centro del corral principal, bajo una sombra pobre de acacia, rumiaba un burro viejo. El lomo hundido como un camino, las orejas grandes y nobles, la mirada mansa de quien ha visto pasar todos los inviernos. Se llamaba Majo. Lo había traído Leandro cuando era un mozo sin tierras. Un asno pequeño entonces, testarudo y fuerte, que le cargó sacos de mijo, arrastró el arado por barbechos duros
y lo acompañó por veredas cuando la noche no tenía lámparas. Majo fue su primer socio, su primer banco, su primer amigo. Los años, sin embargo, no guardan cuentas. Y el día que la hacienda creció y los carros nuevos llegaron, y los caballos castaños hicieron bella la puerta, Majo pasó a ser estorbo. Nadie lo decía en voz alta, salvo los muchachos del molino que se burlaban cuando el burro, cansado, tardaba en beber. Pero era una verdad que flotaba en los patios. A un rico no le sienta un burro viejo. Aquella mañana, Ismael, el capataz, llevaba un registro en una tablilla. Enumeraba reses, contaba sacos, anotaba quejas. Leandro, de sombrero ancho, recorría el borde del corral. Se detuvo frente al asno. Lo observó con ojos de dueño y memoria. Un músculo casi invisible se le movió junto a la boca. ¿Ternura? ¿Fastidio? Nadie sabría decirlo. «Señor», dijo Ismael con prudencia, «el herrero pregunta si ajusta la herradura de Majo o si...». Calló. «¿O si qué?», preguntó Leandro sin quitar la vista del animal. «O si ya no hace falta», respondió el capataz bajando los ojos. Majo levantó la cabeza. El sol le dibujó una raya de luz en la frente, acurrucó el aire con las orejas y rebuznó. Un sonido como saludando. Leandro se quedó un segundo mirando ese sonido viejo que lo había despertado tantas madrugadas. Una imagen le atravesó la memoria. Él, joven, con las botas rotas, subido al borriquillo, cruzando el arroyo helado, mientras Majo temblaba y seguía. La imagen pasó como pasan las golondrinas, rápida y sin permiso. «Déjalo», dijo seco. «Hoy no. Ya veremos». Siguieron el recorrido. En el granero el trigo olía a pan futuro. En el establo las vacas rumiaban con solemnidad. Todo marchaba, todo era de Leandro. Pero los rumores son lagartijas que se escabullen. En el mercado los mozos se reían. «Villalta guarda un trasto de burro en su palacio», decían. «Rico con pobreza en el corral». Alguno se atrevió a más. «Los señores de verdad montan caballos. Ese todavía guarda las huellas de la miseria. El orgullo no soporta espejos ajenos». Aquellas frases llegaron, como llega el polvo a los pulmones sin que uno las quiera, y se le alojaron detrás del hueso del pecho. Esa tarde, cuando el sol caía y el valle se doraba como miel sobre pan, Leandro llamó a 2 peones, Mateo y Silvano, hombres recios, de manos como corteza, que sabían callar cuando el negocio requería silencio. «Mañana al alba», dijo Leandro, «llevan a Majo al barranco del norte. Allí hay tierra blanda. Ya no sirve. No quiero que se rían de lo que es mío. ¿Entendido?». El silencio que siguió no fue el habitual. Mateo miró al suelo. Silvano sorbió el aire como si le faltara. A veces pesa más una orden que un saco de trigo. «Señor», intentó Mateo con voz torpe, «ha servido mucho.
Puedo llevarlo al pastor del alto, allí. He dicho al barranco, cortó Leandro sin elevar la voz, y no quiero ladridos de noche ni dudas de día. A un animal viejo se le ahorra sufrimiento y a un amo vergüenza. El bastón golpeó una piedra. Sonó como cae un sello sobre cera. La cosa quedó hecha. Majo, al otro lado del patio, masticaba heno lento, ajeno al papel que empezaba a escribirle el destino. Sus ojos eran limpios, había aprendido a mirar sin exigir. Si alguna vez entendió de honra, lo hizo arando. La noche se plegó sobre la hacienda. El cielo escaso de estrellas dejó una bruma parda. Luisa, la cocinera, echó las cenizas al patio. Vio al burro recostado y le llevó un cubo de agua clara. Majo bebió como beben los que saben agradecer, sin ruido. Ella le acarició el cuello con la mano áspera. «Viejo», susurró, «si los santos escuchan, que te guarden». Desde su habitación, Leandro oyó a lo lejos ese gesto. El cubo, el agua, el rebuzno breve. No durmió bien. No por culpa. La culpa no visita pronto a los orgullosos, sino por el zumbido de un recuerdo. Él y el burro en invierno, cruzando nieve hasta la rodilla. Él prometiéndole al animal, sin palabras, que un día todo sería mejor. Todo lo cumplí, se dijo mirando el techo. Todo es mío. La palabra mío bajó pesada por su garganta. No se supo si era vino o piedra. El alba se partió en dos detrás de los cerros. Los gallos cantaron, los perros se desperezaron y Mateo y Silvano entraron al corral con una soga y la mirada baja. Ismael, serio, asentía desde la puerta. Los pájaros hacían ruidos mínimos, como si la mañana tuviera vergüenza. «Vamos, Majo», dijo Silvano con una dulzura que no le conocían. «Ven conmigo». El burro obediente dio un paso, luego otro. No peleó, no se clavó de patas, no mordió la cuerda. Los animales, a veces, saben más de los hombres que los hombres de sí mismos. Leandro, desde el pórtico, observó la escena. No se acercó, no quiso estar. Dio 2 órdenes al azar para disimular el nudo en el estómago. Que limpiaran el pozo, que barrieran el patio de amapolas que había traído el viento. La soberbia se alimenta de ocupaciones. Cuando el grupo salió por la tranquera, el valle se encendía en amarillo. Las ruedas de un carro nuevo brillaron al sol. Leandro se detuvo a mirarlas. La madera pulida, la herradura reciente, todo lo que era avance. Bajó la vista un segundo hacia la huella de pezuñas que se alejaba hacia el barranco. No siguió la línea. Se dio la vuelta. En el camino, Mateo apretó los labios. Silvano tragó saliva. El burro caminaba a su ritmo de siempre, corto y seguro, con esa paciencia que solo tienen los viejos y las piedras. A cada paso el sol le dibujaba sobre el lomo una sábana de luz. El viento le peinó la crin, rebuznó una vez. Sonó a saludo. «Nos mira»,
dijo Silvano casi para sí. Y entiende, respondió Mateo. Siempre entendió. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas. Capítulo 2. El rumor del mercado y la condena de Majo. El sol se levantó plenamente sobre el valle de San Medardo cuando los dos peones regresaron sin el burro. En sus botas todavía se adhería el barro húmedo del barranco del norte, y sus sombras parecían más cortas, más pesadas. No dijeron palabra. Entraron, dejaron las sogas junto al corral y se apartaron, esquivando la mirada de los otros trabajadores. Solo Ismael, el capataz, entendió el silencio, porque conocía ese tipo de vacío que dejan las órdenes cumplidas a la fuerza. Leandro Villalta desayunaba sin apuro. La mesa rebosaba de pan recién hecho, aceitunas negras, miel, leche templada. Todo tan ordenado y abundante que cualquiera habría pensado que allí reinaba la paz. Pero el aire tenía un filo, como si la conciencia del amo hubiese cambiado su peso. Ningún sonido parecía bastar para distraerlo de sí mismo. Masticaba y no sabía a qué sabía. ¿Todo resuelto?, preguntó sin levantar la vista. Sí, señor, respondió Ismael. Todo en orden. Leandro asintió. Ni una palabra más, pero dentro de él algo se abrió paso, hondo y lento. No era remordimiento, todavía no, sino una grieta hecha de recuerdos antiguos. Una madrugada helada, el burro cruzando el río con él sobre su lomo, un niño en el cerro gritando su nombre y el viejo Majo reconociéndolo. Pero esa imagen la empujó al fondo, donde no llegara ni la luz. A media mañana, el mercado del pueblo zumbaba de voces y olores. El puesto de los higos peleaba espacio con el del pescado. El herrero golpeaba su yunque sin mirar a nadie, pero escuchaba. Escuchaban todos. San Medardo era un lugar donde los rumores tenían patas más largas que los hombres y alas más rápidas que los pájaros. Dicen que hoy se deshizo del burro, murmuró una mujer mientras escogía cebollas. ¡Qué burro! El suyo, el que lo acompañó desde joven, que lo mandó matar al barranco, respondió otro en voz más baja, pero lo suficiente clara para que 3 o 4 más lo oyeran. Las palabras empezaron a rodar como piedras cuesta abajo. De boca en boca, de gesto en gesto, cada una sumaba una exageración, un juicio, una condena. Unos decían que el amo había perdido la compasión, otros que el dinero le había podrido el alma. Los más ancianos callaban, pero con una mirada que decía más que 100 frases. Cuando el pasado se niega, el pueblo lo recuerda por ti. A mediodía, un mozo del establo bajó al mercado con el encargo de comprar sal y cebada. Volvió pálido. «Señor», le dijo a Ismael aparte,
hablan en la plaza, dicen cosas. El viento sopla donde quiere, respondió el capataz, intentando cortar el miedo. Tú trabaja y olvida. Pero Leandro lo supo esa misma tarde. Un arriero que traía estiércol lo comentó sin darse cuenta de que hablaba con el mismo patrón de quien hablaban los rumores. Leandro lo dejó hablar, la cara inmóvil. El animal estaba viejo, decía el arriero, y aún así valía más que muchos hombres. Esa clase de bestias no se mata, se despide con respeto. Pero hay quienes creen que el oro compra perdón. El estómago de Leandro se endureció. Cuando el arriero se fue, estrujó el mantel con los dedos. Por primera vez en años sintió vergüenza. No lo admitiría, pero el aire parecía acusarlo. Caminó hasta el pórtico. Allí, el valle se abría vasto y mudo. Leandro levantó la vista, buscando indicios de alivio. Encontró solo horizonte. La campana de la ermita sonó a lo lejos, lenta, casi burlona. ¿Por qué me importa lo que murmuren?, se dijo. Yo soy quien manda. Pero la voz le tembló un poco. No lo notó, o no quiso notarlo. Esa noche soñó. Lo despertó un golpe de lluvia contra las tejas. En el sueño estaba arando un campo que no terminaba nunca. Cada vuelta que daba encontraba el mismo surco, y al final de la yunta no iban mulas jóvenes ni caballos. Era el burro majo, con la cuerda aún al cuello, mirándolo sin reproche. La tierra se abría bajo sus patas y tragaba el arado y el amo. Leandro se despertó empapado en sudor, con la respiración dura. Se sentó en la cama. Afuera todo era oscuridad, pero escuchó algo. Muy lejos, un rebuzno. Largo, doloroso, imposible. No puede ser, murmuró. No puede. Se levantó y cruzó la casa en silencio. Las baldosas frías, los retratos familiares en la pared lo vigilaban. Al llegar al patio se detuvo. El viento traía polvo del norte. Allí le pareció oír otro sonido, igual que el primero. Un rebuzno, débil. Se acercó al corral, vacío. Solo quedaban las marcas de los cascos sobre la tierra. Pero algo había en el aire, como si el valle respirara distinto, como si la noche misma lo juzgara. Volvió a la cama sin dormir. El sueño terminó de quebrársele cuando el sol se levantó y vio, justo frente a la hacienda, unas huellas frescas que venían del camino del norte. Huellas de burro. Se inclinó, las tocó. Eran reales. Se levantó bruscamente, el corazón golpeándole la garganta. «¡Ismael!», llamó desde el pórtico. El capataz llegó sofocado. «Mira eso», ordenó Leandro señalando las marcas. El hombre agachó la cabeza. Había visto cosas en su vida, pero nunca un muerto que regresa con pasos tan precisos. «El viento engaña, señor. O quizá otro burro pasó». «¿Otro?», repitió Leandro. «Nadie en este valle tiene uno como él. Nadie». La voz tronó en el aire como látigo.
pero luego bajó el tono, como asustada de lo que había pronunciado. Durante días, las huellas volvieron a aparecer. Cada mañana nuevas, cada noche borradas por el viento. El rumor corrió, el mismo pueblo que criticaba ahora murmuraba que el alma del burro no descansaba, que había sido leal incluso después de muerto, que quizás venía a buscar lo que le quitaron, un entierro digno o un adiós sincero. Los niños, en cambio, miraban hacia el norte con curiosidad. Decían que al amanecer, entre el polvo del camino, se veía pasar una sombra gris con paso lento, que olía a heno y a recuerdo. Algunos peones empezaron a evitar el barranco, temerosos. Y el miedo de los hombres, cuando es supersticioso, corre más rápido que la peste. Pero no todos sentían miedo. Luisa, la cocinera, sí creyó reconocer algo más profundo en aquello. Una tarde, mientras amasaba pan, oyó los cascos fuera y salió. Nada visible, pero el polvo danzaba en espirales suaves, iguales a las que el burro levantaba cuando caminaba al pozo. «No estás muerto, viejo majo», pensó con los ojos húmedos. «Solo te escondes del dolor que te hicieron». Esa noche decidió dejar un cuenco de agua y un poco de pan afuera. Era gesto simple, sin palabras ni promesas. Al amanecer el cuenco estaba vacío. Luisa sonrió sin miedo, pero cuando comentó lo sucedido, Ismael le suplicó que callase. «El patrón no soportará oírlo», le dijo. «No es el burro lo que teme, es lo que el burro le recuerda». Y tenía razón, porque Leandro empezó a envejecer de golpe. El cabello se le volvió más gris en semanas que en años. Pasaba las tardes en silencio, mirando el horizonte o revisando las cuentas sin necesidad. Ya no ordenaba con fuerza, ni discutía con los comerciantes. Algo lo había quebrado sin golpearlo. Era el sonido, aquel rebuzno imposible que parecía seguirlo, incluso en el eco de los patios vacíos. Una tarde fue hasta el barranco. Caminó solo. Los hombres lo vieron irse, pero ninguno lo acompañó. Volvió al sitio donde Majo fue enterrado. Allí el suelo se mostraba removido, con hierbas nuevas, verdes y altas, donde antes no crecía nada. Se arrodilló, apretó la tierra con las manos. Estaba suelta, tibia. La lluvia había hecho su trabajo, o tal vez otra cosa. De pronto, algo brilló entre el barro. Era un trozo de herradura oxidada. Leandro la sacó. Se quedó mirándola largo rato, hasta que la tarde se le hizo noche encima. En esa oscuridad le pareció oír una respiración leve detrás de él. Giró despacio. Nada. Solo una sombra con orejas muy quietas, fundida con el horizonte. «¿Me escuchas, viejo?», susurró. «Si algo hice mal, dímelo ahora». El viento sopló en respuesta, levantando polvo que le golpeó el rostro. Cuando abrió los ojos, el horizonte seguía igual. Pero al regresar, nadie se atrevió a hablarle.
En el bastón de nogal se veía un trozo de tierra húmeda pegado a la empuñadura. Esa noche, Leandro no cenó. Caminó por la casa, tocando las paredes, como si comprobara que existían. Al llegar al patio, vio el cubo de agua lleno que Luisa había dejado. Sus labios se torcieron apenas en un gesto ambiguo. No lo arrojó ni lo tocó. Pero al girarse, en el silencio profundo, detrás de la puerta, oyó el sonido suave de un paso y un resoplido cansado. No miró atrás. Subió las escaleras, cerró la puerta de su cuarto y se quedó allí, inmóvil, hasta que el alba tiñó las tejas de oro pálido. En el pueblo decían al día siguiente que el amo se estaba volviendo loco, que hablaba solo, que veía al burro en los campos, que cada noche su voz pedía perdón a algo que nadie podía ver. Pero Luisa no lo creía locura. «Es justicia», murmuró, «la justicia de los humildes, que llega sin ruido, vestida de sombra y de luz». Y en el valle, donde el pan seguía oliendo a mañana, todos empezaron a respetar un poco más el silencio de los animales, porque cada alborada, mientras la campana de la ermita tañía su primer golpe, se escuchaba de lejos un rebuzno grave, tranquilo como respuesta. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas. Capítulo 3. La tumba que se vuelve camino. El amanecer llegó cubierto de neblina sobre el valle de San Medardo. La humedad se aferraba a los tejados y el aire, lleno de tierra mojada, parecía suspender el tiempo. Desde su ventana, Leandro contempló el patio vacío. El silencio ya no era un bálsamo, sino una presencia que lo acechaba. Cada rincón de la hacienda, cada grieta en las paredes, parecía guardar el eco del burro viejo. Y aún así, no lograba admitirlo. Le costaba aceptar que aquel animal tan humilde y callado lo estaba siguiendo desde la tumba. Durante días fingió retomar su rutina. Bajaba al corral, revisaba los aperos, dictaba órdenes sin rumbo. Pero los hombres lo miraban de reojo, conscientes de que algo intangible se había instalado entre los muros de la finca. El patrón ya no era el mismo. Su voz, que antes cortaba el aire con firmeza, sonaba ahora fatigada, quebradiza. Y lo que más perturbaba a todos era su costumbre de hablar solo, murmurando frases que nadie entendía. Algunos aseguraban haberlo oído susurrar nombres. Otros juraban que se disculpaba en voz baja. Una tarde, Luisa lo encontró en el establo, con la herradura oxidada de Majo entre las manos. La miraba como quien contempla un relicario. «¿Por qué no descansa el valle, Luisa?», le preguntó, sin levantar la vista. «Porque algo quedó pendiente, señor», respondió ella con sencillez.
Las almas fieles no se van mientras el corazón que las traicionó sigue cerrado. Leandro alzó los ojos hacia ella. No hubo reproche, solo cansancio. Asintió y la despidió con un gesto. Esa noche la hacienda entera escuchó el mismo sonido, un rebuzno, largo, profundo, que se desvanecía en el viento como una campanada. Los perros no ladraron, se agazaparon, temblando. Ni uno de los trabajadores pegó ojo. Al amanecer descubrieron que las huellas del burro cruzaban el patio, rodeaban el pozo y descansaban justo frente a la puerta del aposento de Leandro. Nadie se atrevió a limpiarlas. Leandro las vio en cuanto salió. No dijo nada, pero esa vez no pudo huir del temblor que le subió por las manos. Se arrodilló, pasó los dedos por las marcas. La tierra estaba cálida. No debía estarlo. Allí, en ese gesto, comenzó el principio de su redención sin saberlo. En los días siguientes, algo extraño sucedió. Los campos dejaron de rendir. El agua de las acequias se estancó. Las plantas se secaban más rápido de lo normal, y algunas reses morían sin explicación. Los hombres cuchicheaban, convencidos de que la tierra misma se había vuelto contra ellos. El valle no perdona la ingratitud. Decía una vieja frase que ahora se repetía como oración entre los peones. Un domingo, Leandro decidió pedir consejo al padre Esteban, el párroco de San Medardo. Caminó hasta la ermita, donde el aire olía a cera derretida y a incienso viejo. Entró con el sombrero entre las manos. El sacerdote, hombre de barba blanca y ojos claros, lo miró con mezcla de respeto y tristeza. «Padre», dijo Leandro, «vengo a preguntar algo que no tiene explicación razonable. Desde que mandé enterrar al burro, siento que algo anda mal. Los campos mueren, yo no duermo. ¿Cree en esas cosas usted?» El cura lo observó en silencio y después respondió: «No se trata de creer o no, se trata de entender. Cuando un hombre se aparta de aquello que lo hizo humilde, el mundo le da la espalda. A veces lo hace con silencio, otras con señales. Yo no maté por gusto», replicó Leandro con voz dura. Era un animal viejo. Ya no servía. «¿Y usted sí sirve, Leandro Villalta?», preguntó el sacerdote suavemente. El granjero se quedó enmudecido. Aquella pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. No respondió. Solo bajó la cabeza. El padre no añadió más. Lo bendijo y lo dejó marchar. Al salir, Leandro vio a unos niños jugando en la plaza. Uno de ellos llevaba en la mano una ramita a modo de fusta y fingía conducir un burro invisible. El resto reía. «Vamos, majo, al río, vamos», gritaban. El aire se le atragantó. Era como si hasta la inocencia del pueblo supiera lo que él había hecho. Al regresar a la hacienda, encontró a Ismael esperándolo con gesto sombrío. «Señor», dijo, «debe venir a ver esto».
Lo condujo hasta el establo viejo, el que ya nadie usaba. Allí, entre el polvo, había aparecido un agujero estrecho y profundo en el suelo. Dentro se adivinaba algo plateado, algo que brillaba. Leandro se inclinó con cuidado. Sacó una herradura, igual a la que guardaba, solo que limpia, reluciente, como si hubiese sido lavada por la luz del amanecer. «No la toque, señor», advirtió Ismael, cruzándose de brazos. Pero Leandro la tomó. Sintió un leve calor en la palma, una vibración mínima, como si aquello estuviera vivo. La sostuvo unos segundos, luego la envolvió en un paño. «Quémela», ordenó. Ismael tragó saliva. «No es cosa de fuego, señor», susurró. Y tenía razón. Esa noche el fuego del horno no prendió. La madera húmeda chispeaba sin arder. Luisa cruzó al patio, vio la escena y dijo: «No puede quemar lo que no está muerto». Leandro la miró bruscamente. «¿Y qué propones?» «Pídale perdón, véale la cara, llévele flores si hace falta, pero vaya a donde lo mandó enterrar». Leandro tardó varios segundos en responder. Finalmente, asintió sin convicción. Cuando el sol rayó los montes al día siguiente, salió solo con una pala y pan envuelto en un lienzo. El camino al barranco del norte se le hizo más largo que nunca. Los pájaros lo seguían en fila, curiosos. El aire olía a salvia y a desvelo. Al llegar, el suelo estaba escarbado, las hierbas torcidas. Se arrodilló con esfuerzo y comenzó a cavar, sin saber bien qué esperaba encontrar. A cada palada el corazón le latía más fuerte. No halló huesos, solo tierra húmeda, blanda, y debajo de ella una capa delgada de piedras dispuestas con orden, como si alguien hubiera vuelto a tapar la tumba con cuidado desde dentro. Se sentó, exhausto, con las manos negras y el alma al descubierto. De pronto oyó el sonido, un paso, luego otro, a su espalda. Giró lentamente. Allí estaba, Majo, el burro, idéntico, con la mirada tranquila y las orejas al viento. No era carne ni fantasma, era ambas cosas. Su piel brillaba con la luz mortecina de las nubes. Dio un paso, luego otro, y se detuvo frente a él. Leandro no se movió. El aire se hizo tan denso que parecía que el tiempo dejara de correr. «No puede ser», susurró. «No puedes estar aquí». El burro inclinó la cabeza. No rebuznó. No necesitaba hacerlo. Su silencio bastó para llenar cada hueco de culpa en el alma del hombre. Leandro, temblando, extendió la mano. Al tocarle el cuello, sintió calor, vida. Lágrimas inesperadas le corrieron por las mejillas, resbalando sobre el polvo. «Te fallé, viejo amigo», dijo con voz ahogada. «Me olvidé de todo lo que fuiste. No supe darte el fin que merecías. Perdóname». Entonces el viento se alzó repentinamente, agitando las hojas.
El burro levantó la mirada al cielo. En ese instante, el cuerpo comenzó a desvanecerse en una niebla dorada, ligera, que se alzaba más y más alto. Leandro cayó sobre las rodillas, sollozando. Cuando el aire volvió a calmarse, solo quedaban las flores. Campanillas blancas creciendo donde antes estaba la tierra removida. Regresó al pueblo caminando lento, con la herradura colgada del cuello. Nadie habló al verlo, pero todos entendieron. Los campos volverían a florecer, porque en algún rincón del valle la tumba se había transformado en camino. Desde entonces, Leandro cambió, cedió parcelas, pagó deudas que nadie reclamaba, compartió pan con quien antes ignoraba. Pero el verdadero cambio se vio en su andar, más lento, más terco, más digno, como si cada paso suyo repitiera el ritmo viejo de las pezuñas de Majo sobre la tierra. Y cada cierto tiempo, cuando las campanas de la ermita sonaban al amanecer, el valle entero juraba escuchar un rebuzno leve, casi cariñoso, que parecía venir de lejos, recordando a todos que ni la lealtad ni el amor se mueren. Solo esperan a ser comprendidos. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas. Capítulo 4. El retorno del burro y la caída del amo. Los días que siguieron al encuentro en el barranco fueron extraños para todo el valle. Leandro Villalta volvió a la hacienda con la herradura colgada al cuello como un amuleto, pero más que objeto sagrado, parecía una cadena que lo arrastraba hacia algo inevitable. Su rostro, antes duro y dominante, ahora mostraba arrugas profundas, como surcos abiertos por el remordimiento. Los peones lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad, sin atreverse a preguntar qué había visto allá arriba. Pero el pueblo no necesitaba preguntas. Las señales hablaban por sí mismas. Aquella misma tarde, cuando el sol caía sobre los tejados de San Medardo tiñéndolos de cobre, un grupo de pastores bajó de los cerros con una noticia que corrió como pólvora. Habían visto al burro, no como sombra ni como aparición, sino caminando firme por el camino viejo, el mismo que conducía directamente a la hacienda de Villalta. Iba despacio, contó uno de ellos en la taberna, pero seguro, como quien regresa a casa después de un viaje largo. —¿Y tenía heridas? —preguntó el tabernero. —Ninguna. El pelaje brillaba como si lo hubieran cepillado con luz de luna. Las conversaciones se multiplicaron. Algunos decían que era imposible, que un animal enterrado no puede regresar. Otros, más ancianos, recordaban viejas historias del valle. Animales que no morían hasta saldar una deuda. Almas que esperaban justicia antes de partir. Y todos coincidían en algo.
Majo había vuelto porque algo quedaba pendiente. Esa noche, Leandro no pudo cenar. Se quedó sentado en el pórtico de su casa, con la mirada perdida en el horizonte oscuro. Luisa, la cocinera, le llevó un tazón de caldo caliente que él rechazó con un gesto débil. Ella se quedó de pie, observándolo con esa mezcla de compasión y firmeza que solo tienen las mujeres que han visto mucho. —¿Lo vio de verdad, señor? —preguntó en voz baja. Leandro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó quebrada, casi infantil. —Lo vi, Luisa, tan claro como te veo a ti. Me miró, y supe que me había perdonado, pero yo no me he perdonado. —Entonces —dijo ella con suavidad—, quizás sea el momento de hacer lo que debió hacerse desde el principio. ¿Y qué es eso? Recibirlo, darle lo que le negó, un lugar. Leandro cerró los ojos. Las palabras de Luisa se clavaron en su pecho como astillas de verdad. Asintió apenas, sin fuerzas para más. Al día siguiente, al amanecer, el burro apareció. No fue una aparición misteriosa ni un sonido lejano. Simplemente estaba allí, parado frente al portón principal de la hacienda, con las orejas erguidas y la mirada serena. Los peones que salían a trabajar se detuvieron en seco. Nadie se atrevía a acercarse. Uno de ellos corrió a buscar a Ismael. —¡Capataz! ¡Venga rápido! ¡El burro está en la puerta! Ismael salió con el sombrero en la mano, incrédulo. Al verlo se santiguó 2 veces. Majo no se movía, solo respiraba tranquilo, como si nunca se hubiera ido. El capataz se volvió hacia la casa. —¡Señor Villalta! —gritó—, tiene que venir. Leandro bajó las escaleras con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Llevaba la camisa sin abrochar y el cabello revuelto. Cuando llegó al patio y vio al burro, se detuvo en seco. Por un momento, el mundo entero pareció contenerse. No había viento, no había pájaros, solo el silencio denso de lo imposible hecho real. —Majo —susurró. El burro rebuznó una vez, suave, como saludo. Leandro dio un paso, luego otro. Sus manos temblaban. Al llegar frente al animal, cayó de rodillas. Los peones observaban desde lejos, mudos, conmovidos. El amo más rico del valle estaba arrodillado en el polvo, llorando frente a un burro viejo. —Perdóname —dijo entre sollozos—, perdóname por todo. Por olvidarte, por traicionarte, por creer que valías menos que mi orgullo. Majo bajó la cabeza y rozó con el hocico la frente de Leandro. Fue un gesto simple, pero cargado de un perdón tan grande que ninguna palabra habría bastado para expresarlo. En ese instante, algo se rompió dentro del hombre. La coraza de soberbia, la máscara de poder, todo se desmoronó como barro seco bajo la lluvia. Los días que siguieron fueron de transformación. Leandro no volvió a montar su caballo castaño. Caminaba por los campos con Majo a su lado, despacio,
conversándole en voz baja como hacía décadas atrás. Los peones, al principio desconcertados, pronto comprendieron que algo había cambiado para siempre. El patrón que antes ordenaba con dureza, ahora preguntaba, escuchaba, compartía el pan en la mesa común. Una tarde, mientras arreglaba el establo viejo para que Majo tuviera un lugar digno, llegó el padre Esteban. El sacerdote lo observó trabajar en silencio, con las manos llenas de serrín y el rostro tranquilo. «Veo que encontró la respuesta, Leandro», dijo el cura. «No la encontré, padre. Me la dio él», respondió, señalando al burro que rumiaba heno en el rincón. «Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que honramos». El padre Esteban sonrió. Pocos hombres aprenden esa lección, y menos aún la viven. Pero no todo fue paz. La llegada del burro también trajo rumores. Algunos decían que Leandro había perdido la cabeza, que hablaba con animales, que su fortuna pronto se vendría abajo. Los comerciantes del mercado murmuraban que un hombre que se arrodilla ante un burro no merece respeto. Hubo incluso quienes se negaron a hacer tratos con él, considerándolo débil, tocado por la locura. Una mañana, 3 hombres llegaron a la hacienda. Eran terratenientes de pueblos vecinos, vestidos con ropas finas y gestos altivos. Venían a proponer un negocio: comprar parte de las tierras de Leandro a buen precio, aprovechando, según ellos, su difícil momento. Leandro los recibió en el pórtico, con Majo echado a su lado. «Hemos oído que las cosas no van bien», dijo el mayor de ellos con falsa compasión. «Sería prudente desprenderse de algunas parcelas antes de que sea tarde». Leandro los miró largo rato. Luego, con una calma que no había mostrado en años, respondió: «Las tierras están bien, y yo también. Lo que perdí no se mide en parcelas, y lo que gané no tiene precio». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. «No sea necio, Villalta. Un burro viejo no paga deudas». «No», respondió Leandro, «pero enseña a vivirlas con dignidad». Los terratenientes se fueron sin cerrar trato alguno, murmurando entre dientes. Pero Leandro no sintió orgullo herido ni temor. Por primera vez en mucho tiempo, dormía tranquilo. El pueblo, sin embargo, seguía dividido. Unos lo admiraban en secreto, otros lo despreciaban abiertamente. Pero hubo un hecho que cambió la balanza. Una sequía repentina azotó el valle. Los pozos se secaban, las cosechas se perdían, el ganado moría de sed. Todos sufrían, menos la hacienda de Leandro. Sus acequias seguían corriendo, sus campos permanecían verdes. Era como si la tierra misma lo premiara. «Es obra del burro», decían en el mercado. «El animal bendice donde habita». «No es el burro», corregía el padre Esteban. «Es la justicia. La tierra responde a quien la honra». Con el tiempo, los que antes lo criticaban empezaron a acercarse.
Le pedían consejo, agua, semillas. Y Leandro nunca negó nada. Compartió todo lo que tenía, como si cada gesto fuera una forma de agradecer la segunda oportunidad que la vida le había dado. Una noche, mientras el valle descansaba bajo un manto de estrellas, Leandro se sentó junto a Majo en el establo. El burro masticaba despacio, con esa paz que solo tienen los animales que han cumplido su propósito. «No sé cuánto tiempo te quedará conmigo, viejo amigo», dijo Leandro acariciándole el lomo. «Pero cada día que estés aquí, te lo agradeceré como si fuera el primero». Majo rebuznó bajito. En ese sonido, Leandro creyó escuchar algo más que un simple ruido. Era una respuesta, una bendición, un recordatorio de que el amor verdadero no muere, solo espera a ser reconocido. Y así, en medio del valle de San Medardo, donde las campanas seguían sonando al amanecer y el pan olía a esperanza, el hombre más rico aprendió que la grandeza no se mide en tierras ni en oro, sino en la capacidad de honrar a quien nos ha sostenido, incluso cuando el mundo entero nos dice que lo olvidemos. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas. Capítulo 5. La prueba final y la redención. Pasaron los meses y el valle de San Medardo floreció como nunca antes. Las lluvias volvieron, las cosechas se multiplicaron y la tierra recuperó su fertilidad. Pero la transformación más notable no ocurrió en los campos, sino en el corazón de Leandro Villalta. El hombre que una vez mandó enterrar a su amigo más fiel, ahora dedicaba sus días a servir a quienes antes había ignorado. Cada mañana, Leandro despertaba antes del alba y bajaba al establo donde Majo descansaba. Le cepillaba el pelaje con paciencia, le hablaba en voz baja sobre los planes del día y compartía con él el primer pan del horno. Los peones, que al principio observaban con recelo, pronto comprendieron que no se trataba de locura ni de penitencia, sino de amor genuino, del tipo que trasciende las palabras y se expresa en gestos cotidianos. Una mañana de primavera, cuando el valle olía a jazmines y el cielo brillaba con ese azul intenso que solo se ve después de la lluvia, llegó a la hacienda un mensajero del pueblo vecino. Traía noticias graves. Una familia de campesinos había perdido su casa en un incendio y necesitaban refugio urgente. Eran 5 personas, incluyendo 3 niños pequeños, y nadie en San Medardo tenía espacio suficiente para acogerlos. «Señor Villalta», dijo el mensajero quitándose el sombrero, «sé que es mucho pedir, pero usted tiene la hacienda más grande del valle. ¿Podría...?» No terminó la frase. Leandro ya estaba asintiendo. «Que vengan hoy mismo. Prepararemos el ala este de la casa.
Hay cuartos vacíos que llevan años sin usarse. Es hora de que sirvan para algo más que guardar polvo. El mensajero parpadeó, sorprendido. El viejo Leandro nunca habría hecho algo así. Pero este hombre de ojos serenos y manos callosas ya no era el mismo. La familia llegó al atardecer con lo poco que habían salvado del fuego envuelto en mantas. Los niños, sucios y asustados, se aferraban a las faldas de su madre. El padre, un hombre de rostro curtido y hombros caídos, miraba al suelo con la vergüenza de quien debe pedir caridad. «Levanta la cabeza», le dijo Leandro con firmeza pero sin dureza. «Aquí no hay limosna, hay familia. Lo que es mío es tuyo mientras lo necesites». La mujer rompió a llorar. El hombre, con voz quebrada, apenas pudo susurrar un agradecimiento. Los niños, tímidos al principio, pronto descubrieron el establo y se enamoraron de Majo. El burro, con su paciencia infinita, los dejaba acariciarlo, les rebuznaba suavemente y hasta cargaba al más pequeño sobre su lomo para dar paseos por el patio. «Es un animal mágico», dijo uno de los niños con los ojos brillantes. «No es magia», respondió Leandro arrodillándose a su altura. «Es bondad. Y la bondad siempre parece mágica cuando la vemos de cerca. Pero la verdadera prueba llegó semanas después. Un grupo de terratenientes poderosos, los mismos que habían intentado comprar sus tierras, regresó con una propuesta diferente. Querían formar una asociación para controlar los precios del grano en toda la región. Si Leandro se unía, su fortuna se multiplicaría. Si se negaba, lo aislarían comercialmente hasta arruinarlo. «Piénselo bien, Villalta», dijo el líder del grupo, un hombre de barba oscura y mirada fría. «Solo o con ese burro suyo no llegará a ninguna parte. Necesita aliados». Leandro los escuchó en silencio. Miró hacia el establo donde Majo descansaba a la sombra. Recordó el día en que lo había condenado por orgullo, por miedo al rechazo, por querer ser alguien que en realidad nunca fue. Luego miró a los niños jugando en el patio, a la familia que había acogido, a Luisa cocinando para todos, a los peones trabajando con dignidad. «No», dijo con voz firme, «no me uniré a ustedes. Prefiero perderlo todo antes que volver a traicionar lo que me hace humano». Los terratenientes se marcharon furiosos, amenazando con cumplir su palabra. Y lo hicieron. Durante meses, Leandro fue marginado del mercado principal. Los comerciantes le cerraban las puertas. Los intermediarios se negaban a comprarle. La hacienda empezó a sufrir. Las reservas disminuyeron. Algunos peones se marcharon buscando trabajo más seguro. Una noche, mientras las cuentas no cuadraban y la preocupación pesaba sobre sus hombros, Leandro salió al patio. La luna llena bañaba el valle con luz plateada. Se sentó en el brocal del pozo, con la cabeza entre las manos. De pronto, sintió un hocico cálido presionando su brazo. Era Majo.
Viejo amigo, susurró Leandro acariciándole la frente, ¿hice bien? ¿O solo cambié un orgullo por otro? El burro lo miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. Luego hizo algo extraordinario. Apoyó su cabeza sobre el hombro del hombre, como consolándolo. Leandro rompió a llorar, pero no de tristeza, sino de gratitud, porque comprendió que, aunque perdiera todo lo material, había ganado algo que ningún dinero podía comprar: la paz de saberse en el camino correcto. Al día siguiente sucedió algo inesperado. Los campesinos del valle, uno a uno, comenzaron a llegar a la hacienda. Traían lo poco que tenían: sacos de grano, herramientas. Ofrecían su trabajo sin pedir salario. «Usted nos ayudó cuando nadie más lo hizo», decían. «Ahora nos toca a nosotros». El padre Esteban llegó con una colecta de la parroquia. El herrero trajo herrajes nuevos para Majo sin cobrar nada. Hasta los niños del pueblo vinieron con monedas pequeñas guardadas en sus bolsillos. La solidaridad floreció donde antes solo había comercio. La comunidad se unió alrededor del hombre que había aprendido a ser humilde. Los terratenientes, al ver esto, comprendieron que habían perdido algo más importante que un negocio. Habían perdido el respeto. Algunos, avergonzados, vinieron después a pedir perdón. Leandro los recibió sin rencor, pero tampoco sin olvido. «Pueden venir a mi mesa», les dijo, «pero nunca a controlar mi conciencia». Con el tiempo, la hacienda no solo se recuperó, sino que prosperó de una manera diferente. Ya no era el símbolo de riqueza individual, sino de abundancia compartida. Leandro creó un sistema donde los peones recibían parte de las ganancias, donde las familias necesitadas encontraban refugio, donde la tierra era trabajada con respeto y gratitud. Y Majo, el burro viejo que se negó a morir, se convirtió en el guardián silencioso de todo aquello. Los niños lo visitaban cada tarde, los ancianos le llevaban pan, los jóvenes aprendían de su mansedumbre. El animal que una vez fue despreciado por viejo, ahora era venerado como símbolo de lealtad inquebrantable. Una noche, muchos años después, cuando Leandro ya era un anciano de cabello blanco y manos temblorosas, salió al establo como cada noche para despedirse de Majo. Pero esta vez fue diferente. El burro estaba echado, respirando con dificultad. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la misma paz de siempre. «¿Ha llegado tu hora, viejo?», preguntó Leandro arrodillándose junto a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Majo rebuznó suavemente, un sonido que parecía decir gracias y adiós al mismo tiempo. Leandro lo abrazó, sintiendo cómo la respiración del animal se hacía más lenta, más profunda, hasta que finalmente se detuvo. No hubo dolor, no hubo lucha, solo paz. El valle entero asistió al funeral de Majo. Lo enterraron en lo alto de la colina, donde el viento acaricia las flores silvestres
y el sol sale primero cada mañana. Sobre la tumba, Leandro colocó una piedra con una inscripción simple. Aquí descansa Majo, quien enseñó que la lealtad no muere, solo se transforma en lección. Han pasado generaciones desde entonces, y la historia del burro Majo y Leandro Villalta sigue contándose en el Valle de San Medardo. Los abuelos la narran a sus nietos junto al fuego. Los maestros la enseñan en las escuelas. Los campesinos la recuerdan cuando la tierra se pone difícil. Porque esta no es solo la historia de un animal fiel y un hombre orgulloso. Es la historia de todos nosotros, de cada vez que olvidamos a quienes nos sostuvieron en el camino, de cada momento en que el orgullo nos ciega ante lo verdaderamente valioso. La tumba de Majo sigue en la colina, y dicen que cada primavera brotan flores más abundantes que en ningún otro lugar del valle. Los viajeros que pasan por allí sienten una paz inexplicable, como si la tierra misma guardara memoria de la bondad. La hacienda de los Villalta se convirtió con el tiempo en un refugio comunitario, un lugar donde las familias necesitadas encuentran hogar, donde se comparte el pan y se honra el trabajo digno. Sobre la puerta principal cuelga una herradura oxidada, la misma que Leandro encontró en el barranco, como recordatorio de que las segundas oportunidades existen, pero solo para quienes tienen el valor de tomarlas. Esta historia nos enseña 7 verdades que no deben olvidarse. Primera, que la verdadera riqueza no se mide en tierras ni en oro, sino en la capacidad de honrar a quienes nos han servido con fidelidad. Segunda, que el orgullo es el veneno más lento. Nos mata poco a poco hasta que ya no reconocemos quiénes fuimos. Tercera, que los animales comprenden el amor con más claridad que muchos hombres, porque su lealtad no conoce condiciones. Cuarta, que nunca es tarde para pedir perdón, pero tampoco debemos esperar a que sea casi demasiado tarde. Quinta, que la tierra responde a quien la trabaja con respeto, y se niega a dar frutos a quien la explota con codicia. Sexta, que la comunidad florece donde hay generosidad, y se marchita donde reina el egoísmo. Séptima, que lo que enterramos con vergüenza puede resucitar como lección, si tenemos el valor de enfrentarlo. El Valle de San Medardo sigue ahí, con sus campos dorados, sus campanas lentas, su pan que huele a mañana. Y si alguna vez pasas por allí al amanecer, cuando la niebla se levanta y el silencio tiene forma, quizá escuches, muy lejos, como un eco que viene del tiempo, el rebuzno de un burro viejo que se negó a morir, porque su misión no era solo vivir, sino enseñar. Y así termina esta historia que es, en realidad, un espejo donde cada uno de nosotros puede mirarse. Porque todos tenemos un Majo en nuestra vida. Alguien que nos sostuvo cuando no teníamos nada, que cargó nuestro peso sin quejarse, que nos dio sin pedir. Y todos corremos el riesgo de ser Leandro, de olvidar, de traicionar,
de creer que ya no necesitamos lo que alguna vez nos salvó. La diferencia entre la redención y la ruina está en reconocer a tiempo que la lealtad es un tesoro que no se compra, no se vende y no se olvida sin consecuencias. Que lo que una vez nos salvó merece ser honrado, no enterrado. Y que el camino de regreso a casa siempre está abierto, pero solo para quienes tienen el valor de caminar con humildad. Que esta historia te acompañe cuando el orgullo toque a tu puerta. Que te recuerde que la grandeza no está en tener más, sino en ser mejor. Y que nunca olvides que en algún lugar del mundo hay alguien esperando que reconozcas su valor antes de que sea demasiado tarde. Porque al final no nos llevaremos las tierras ni el oro. Solo nos llevaremos los corazones que supimos honrar y las lecciones que tuvimos el valor de aprender. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas.